Nueva jornada de capacitaciones. Les queremos agradecer su entusiasmo y su convocatoria en cada una de nuestras jornadas y los invitamos a seguir participando activamente en estas charlas de capacitación que al menos se van a extender hasta el fines de abril en este bloque de las 12 horas. El día de hoy contamos con un pequeño retraso y les agradecemos que sigan conectados con nosotros, y esto se debe porque vamos a hacer en instantes un punto de prensa con el subsecretario en vivo durante la charla. El día de hoy nos va a presentar el kinesiólogo Iván Ramírez, quien es del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es especialista en medicina intensiva de DENAQUE, miembro de la Sociedad de Medicina Intensiva de la División de Kinesiología de dicha sociedad, diplomado en kinesiología cardiorrespiratoria y docente del Grupo de Ventilación Mecánica y Kinesiología BMK Chile. Además es gerente general de Asicrovent Spa y nos va a presentar hoy día el tema de asincronía del paciente en ventilación mecánica. Les vamos a recordar que el chat va a estar disponible durante toda la jornada y durante toda la sesión, y nosotros iremos recopilando las preguntas que más se repiten para realizarlas al expositor al fin de la jornada. Les damos muchas gracias por su alta convocatoria día a día, y además les vamos a enviar un link con una encuesta para que la puedan completar a modo de diagnóstico educativo y evaluación de las charlas que hemos expuesto hasta el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la espera, muchas gracias por la invitación a ser parte de esta charla, y vamos a hablar un tema muy importante, que es el tema de la interacción paciente-ventilador, más específicamente el tema de la sincronía, ¿ya? De la sincronía paciente-ventilador, y el enfoque de esta charla va a ser algo práctico, en lo cual vamos a tratar de aprender a identificar los diferentes tipos de asincronía, ¿ya? Solo utilizando las curvas presión, tiempo y flujo tiempo que nos presentan los diferentes ventiladores mecánicos, ¿ya? Uno de los principales problemas cuando nosotros estudiamos el tema asincronía paciente-ventilador es que no tenemos ningún consenso a nivel mundial ni definiciones estándar sobre los diferentes tipos de asincronía y las diferentes clasificaciones. Por lo tanto, si ustedes leen 5 artículos diferentes, lo más probable es que se encuentren con 5 clasificaciones diferentes y 5 tipos de definiciones diferentes para el mismo tipo de asincronía. Por lo tanto, lo que vamos a ir haciendo acá es ir definiéndola, ¿ya? Usando las definiciones más comunes. En términos generales, ¿qué conocemos con asincronía o qué se entiende como asincronía? Esta es una definición del 2017, en la cual define asincronía como una disrupción en la coordinación de dos eventos que deberían ocurrir al mismo tiempo, ¿ya? Que uno es la necesidad de asistencia o el gatillaje por parte del paciente y la asistencia al mismo tiempo al unísono por parte del ventilado, ¿ya? Lo mismo se aplica para el ciclado. Por lo tanto, cualquier alteración de esta sincronía o esta interacción se puede considerar como una sincronía entre el paciente y el ventilador. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Nosotros hemos desarrollado con nuestro grupo de trabajo 2 estudios, uno a nivel nacional y uno a nivel internacional, para evaluar la habilidad que tienen los profesionales de la que trabajan en cuidados intensivos para identificar estos diferentes tipos de asincronía. Este es el primer trabajo que hicimos a nivel nacional, en el cual evaluamos a 366 profesionales de todo Chile, y encontramos dentro de nuestros resultados que solo el 21% de los profesionales fue capaz de identificar estos 3 tipos de asincronía que ven ahí en pantalla, que es un doble gatillaje, un autogatillaje y esfuerzo inefectivo, ¿ya? Y también nos encontramos con que cuáles eran los factores asociados a un adecuado reconocimiento. Solo el hecho de que los profesionales tuvieran algún tipo de formación en ventilación mecánica específica, ¿ya? Ni la experiencia por sí sola, ni la profesión fueron factores asociados a la identificación correcta de los diferentes tipos de asincronía. Ahora, lo que hicimos en el 2019, en este trabajo que tuvimos la colaboración de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, al igual que una asociación brasileña y española de medicina intensiva, fue también evaluarlo a nivel, la identificación, pero a nivel mundial, en 20 países, pero también el manejo. Y nos encontramos con que la tasa de reconocimiento no fue tan diferente al 21% de los profesionales chilenos, ¿ya? Este trabajo, que fue a nivel internacional, demostró que el 19,5% de los profesionales fueron capaces de identificar. Ahora en este trabajo fueron 6 asincronías que les presentamos,
y fueron un 12,5% capaz de manejarlas correctamente, ¿ya? Ahora, entre los factores asociados a un adecuado reconocimiento a nivel global, encontramos que sigue siendo fundamental un entrenamiento específico en ventilación mecánica, con más de 100 horas, ¿ya? Y también mostró, aunque fue de manera significativa, pero no tan alto el OR, del número de camas, ¿ya? Con el que cuenta la unidad. Y en cuanto a los factores asociados a un correcto manejo, fue el adecuado reconocimiento, ¿ya? De la mayoría de las asincronías. Ahora, esto es lo que les comentaba, en relación y varias cartas editoriales posteriores al primer trabajo que realizamos, empezaron los autores a mencionar que había una necesidad por generar definiciones estándar para optimizar esta interacción, ya para que sea más fácil para nosotros, para entenderla, para estudiarla y para enseñarla. ¿Y por qué es tan importante esto? Si se fijan en la imagen, la interacción paciente-ventilador depende tanto de factores asociados a la condición del paciente, como a los parámetros, ¿cierto?, que nosotros vamos a modificar en el ventilador, como también al feedback que recibimos de la clínica del paciente, de las alarmas, ¿cierto?, de la gráfica de los ventiladores. Por lo tanto, nosotros tenemos que velar porque esta interacción sea adecuada. Nosotros somos los principales protagonistas en velar que se cumpla adecuadamente esta interacción. Ahora, ¿en qué coinciden todos los autores? Que tenemos asincronías y podemos tener asincronías en todas las fases del ciclo respiratorio, tanto en la fase de gatillaje, como en la fase de presurización o rise time, como en la fase de inspiratoria, como en la fase de ciclado y como en la fase exhalatoria. Ahora, no siempre vamos a tener solo una asincronía presente, podemos tener 2 asincronías, 3 asincronías, incluso hasta 6 asincronías se han reportado en un mismo paciente. Lo importante es saber identificar cuál es la asincronía principal para poder empezar a mejorar la interacción con el ventilador mecánico. Ahora, este es un parámetro muy importante y un parámetro que pueden utilizar en su día a día, ¿ya? En una manera de cómo pueden cuantificar ustedes estos diferentes tipos de asincronía, y es el índice de asincronía. ¿Ya? El índice de asincronía lo que hace es tomar el número de asincronías totales en un periodo de tiempo determinado, ¿ya? Que los estudios van desde 30 segundos, 1 minuto, hasta días, ¿ya? Y eso lo dividen por un número de ciclos totales, y eso se expresa en un porcentaje. Un índice de asincronía de mayor o igual a un 10% ha demostrado estar asociado a fallas en la extubación, a un aumento de la mortalidad, aumento del número de días en cama, aumento del número de días en UCI, ¿ya? Por lo tanto, es una herramienta no invasiva y una herramienta muy útil para usarla durante el día a día. Simplemente nos fijamos un tiempo determinado en el cual observamos la gráfica del paciente y hacemos el cálculo, ¿ya? Ahora lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo diferentes tipos de asincronía, con ejemplos de casos clínicos reales, discutiendo cuáles son los factores a tener en cuenta para identificarlas en las curvas presión-tiempo y flujo-tiempo, que tengan en cuenta que esta es una forma no invasiva, pero que requiere mucha capacitación, porque el gold estándar son la medición a través de presión esofágica, ¿cierto? Y medición de actividad eléctrica del diafragma. Pero vamos a empezar con los esfuerzos inefectivos, ¿ya? La mayoría de los autores definen los esfuerzos inefectivos como aquellos esfuerzos que va a tratar de generar el paciente para gatillar el ventilador, pero el ventilador por algún motivo no le va a entregar el ciclo que el paciente está necesitando, producto de este esfuerzo. Como pueden ver en esta imagen, arriba, la curva de arriba presenta la curva flujo-tiempo y la abajo la presión-tiempo. Podemos ver que en la curva presión-tiempo, ahí indicado por flecha roja, tenemos una inflexión, ¿cierto? Una inflexión negativa que nos está indicando que el paciente está realizando un esfuerzo. Eso coincide también, como tenemos un esfuerzo inspiratorio, que el flujo expiratorio se modifique y tienda a irse a la fase inspiratoria, lo que indica la flecha también en la gráfica superior. Por lo tanto, acá tenemos que ser capaces de identificar cuál es la causa por la cual el ventilador no está asistiendo al paciente en estos ciclos. Podemos ver que en el segundo ciclo es capaz de gatillarlo, en el tercero también, pero en el cuarto también hay un esfuerzo inefectivo por parte del paciente, ¿ya? Entonces, lo primero que uno tiene que evaluar siempre que uno presente esfuerzo inefectivo, que podemos tener en las dos fases, tanto fase expiratoria como en inspiratoria, pero aproximadamente más de un 80% en fase expiratoria, es titular adecuadamente el nivel de sensibilidad inspiratoria, ¿ya? El gatillaje. Lo importante, a medida que disminuimos este valor, está más sensible
a ser gatillado el ventilador, y a medida que aumentamos este valor va a estar menos sensible, le va a costar más al paciente gatillarlo. Por lo tanto, un valor adecuado, que lo vamos a tener que hacer al lado de la cama del paciente, va a ser aquel que no genere que no dejemos tan sensible al ventilador para que autogatille, pero que ese valor que vamos a poner como límite superior, como trabajo respiratorio, no le genere un trabajo respiratorio al paciente. ¿Ya? Por lo tanto, si se fijan en la imagen, el ventilador mecánico, si contara todos los ciclos que tenemos en esta imagen, contaría simplemente 4. Pero la frecuencia real del paciente en esta imagen son 6 respiraciones por minuto. Por lo tanto, podríamos estar subestimando la condición del paciente. Por lo tanto, lo otro que les podría recomendar es que modifiquen la calibración en la cual se ve la gráfica para que ustedes puedan ver de manera más clara estos tipos de esfuerzo inefectivo, ¿ya? Porque a veces se pueden confundir con artefactos, o a veces pueden ser tan sutiles que no lo percibimos. Y lo otro importante de esta presentación es que no se queden solo con la mirada de la gráfica ventilatoria, sino que se preocupen por ver al paciente. Esto tiene que ser evaluación clínica en alianza, ¿cierto?, con lo que ustedes van a ver en la gráfica ventilatoria del paciente. Entonces, acá tenemos otra imagen. En la curva presión tiempo arriba y la curva flujo tiempo abajo, las flechas blancas indican las depresiones de vía aérea producto del esfuerzo inspiratorio del paciente, y la flecha roja el cambio en el flujo expiratorio producto de este esfuerzo inspiratorio por parte del paciente. Por lo tanto, siempre que yo tenga esfuerzo inefectivo, voy a ir siempre a evaluar cómo está ese nivel de sensibilidad inspiratoria, ¿ya? Acá tenemos otro caso. Fíjense que tenemos esfuerzos inefectivos, tenemos depresión en vía aérea, en la curva arriba, en la curva presión-tiempo, perdón, y en la abajo, en la flujo-tiempo, tenemos esos cambios en el flujo expiratorio, que tiende a ir a la inspiración, producto del esfuerzo del paciente. Como ustedes van a tener a disposición esta charla, lo que yo les recomendaría es que calcularan en todas estas imágenes que vamos a presentar el índice de asincronía para cada imagen, para que vayan practicando después con sus pacientes y sea un parámetro complementario que puedan incluir en sus fichas de evaluación incluso. ¿Ya? Ahora, otra causa que es poco conocida de esfuerzos inefectivos es el exceso de soporte. ¿Ya? La mayor parte de los profesionales piensa en esfuerzos inefectivos y lo asocia solamente con un nivel de sensibilidad inspiratorio inadecuado. Pero el exceso de soporte también es un causante de esfuerzo inefectivo. Fijémonos acá en esta tabla, en la cual nos grafica y nos explica cuáles son las características de los ciclos que preceden a los esfuerzos inefectivos, y los compara con aquellas respiraciones que preceden a los esfuerzos efectivos, que es capaz de gatillar el paciente, ¿ya? Y los compara en términos de tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio, ¿cierto? Y todos los parámetros que ustedes ven ahí. Fíjense en el tiempo inspiratorio y comparemos el tiempo inspiratorio de los que preceden esfuerzos no efectivos con efectivos. Se van a dar cuenta que el tiempo inspiratorio es significativamente mayor, el tiempo expiratorio es significativamente menor, la duración total del ciclo es significativamente menor, la relación IE es significativamente mayor, el volumen corriente es significativamente mayor y la PIP dinámica es significativamente mayor. Vamos a ver un ejemplo para que les quede un poquito más claro, pero estas son las características y cómo se presenta en la gráfica cuando tenemos un exceso de soporte. Podemos ver arriba la gráfica presión-tiempo y abajo flujo-tiempo, y comparemos aquellos ciclos que preceden al esfuerzo inefectivo y los posteriores al esfuerzo inefectivo. Y nos vamos a dar cuenta que el tiempo expiratorio es significativamente menor, el tiempo inspiratorio es significativamente mayor, y la duración del ciclo es significativamente menor, ¿ya? ¿Qué va a favorecer esto y por qué se produce el esfuerzo inefectivo? Por este exceso de soporte. Porque al tener una disminución en el tiempo expiratorio, un tiempo inspiratorio mayor, vamos a tener un atrapamiento aéreo. Y ese atrapamiento aéreo va a generar autopip, y no va a ser raro que en algunos ciclos el paciente le cueste vencer ese autopip, y además vencer esa sensibilidad inspiratoria que le programamos, y se genere un esfuerzo inefectivo. Por lo tanto, en este caso, no va a ser una causa que nosotros vamos a solucionar mediante la modificación de la sensibilidad, que si se fijan está en 2 litros por minuto, o modificando la PIP, ¿ya? Que es otra estrategia para resolver los esfuerzos inefectivos, sino que disminuyendo en este caso el nivel de presión de soporte. Fíjense cómo va a cambiar la gráfica una vez que cambiamos y disminuimos de 15 a 12 centímetros de agua la presión de soporte, ya todos los esfuerzos que antes eran inefectivos ahora son
efectivos. Lo importante y lo que no vamos a saber es cuánto tiempo el paciente estuvo desadaptado al ventilador. Por lo tanto, es muy importante cuando nosotros titulamos a la baja estos parámetros, es ver si el paciente empieza con más trabajo respiratorio o si el paciente ya está con mucho trabajo respiratorio, ¿ya? Porque lo más probable es que si ha estado mucho tiempo en asincronía con el ventilador, se va a tener que optar por optimizar el nivel de sedación. Por eso es muy importante que todo el personal, independiente de la profesión, ¿ya?, esté capacitado en aprender a detectar estos tipos de asincronía y saber algunas causas y cómo resolverlas, ¿ya? La otra causa es nivel de PIB inadecuado cuando tenemos a pacientes con auto-PIB, ¿ya? Cuando presentamos pacientes con auto-PIB, también una de las causas asociadas a una alta incidencia de esfuerzos inefectivos es este auto-PIB que se produce. Ahora vamos a ir con el doble gatillaje. En doble gatillaje también tenemos varias definiciones, pero la más común es que tenemos dos ciclos unidos por una fase expiratoria muy corta. Algunos autores hablan de una fase expiratoria en duración menor al 50% del promedio del tiempo inspiratorio. ¿Y en qué va a repercutir esto? Si tenemos una fase expiratoria corta, no tenemos un volumen exhalatorio adecuado, el volumen que le estamos administrando en el primer ciclo al paciente se va a ver duplicado por este segundo ciclo. Por lo tanto, si le estamos entregando a un paciente un volumen corriente de 400 ml, este segundo ciclo, al no tener fase expiratoria, va a sumar al primero y vamos a tener un total de 800 ml de volumen corriente. Por lo tanto, todo lo que son los conceptos de ventilación mecánica protectoria no nos servirían, ¿cierto?, si tenemos a un paciente desadaptado con este tipo de asincronía, que es una de las más frecuentes también. Y tenemos diferentes tipos de asincronía de doble gatillaje. Tenemos diferentes causas, por lo tanto es muy importante aprender a identificar qué está causando el doble gatillaje, ¿ya? Tenemos esta clasificación de Liao del 2011, en la cual tenemos un doble gatillaje, el primero que es iniciado por el paciente, por eso es la P, el segundo es un doble gatillaje iniciado por el ventilador, de manera refleja, que es por un gatillaje reverso, que ya lo vamos a discutir, y el segundo es por un autogatillaje, que es lo típico que pasa, ¿cierto?, cuando estamos haciendo, por ejemplo, un procedimiento de succión endotraqueal, y se producen esos gatillajes producto de la fuga del ventilador mecánico, ¿ya? Entonces, fijémonos en el primero, porque la clave para distinguir, solo teniendo a la mano las curvas presión-tiempo y flujo-tiempo, que la primera es flujo-tiempo, la de abajo, la segunda es presión-tiempo en un modo controlado por volumen, y la tercera es la medición de la presión esofágica. Es quién inicia el primer ciclo. Tenemos que aprender a identificar quién inicia el primer ciclo. Si no lo podemos distinguir mediante la curva de presión, ¿cierto?, porque puede ser muy sutil, fijémonos siempre en la primera letra del ventilador mecánico que me indica la típica C, ¿cierto?, de controlado iniciada por tiempo, la A de asistida, ¿ya? Porque muchas veces en algunos doble gatillaje siempre les va a aparecer la letra asistida, pero en el segundo ciclo. Fíjense quién inicia el primer ciclo, eso es lo importante. Entonces, fijémonos acá en la primera de doble gatillaje iniciada por el paciente, que es el paciente el que inicia el primer ciclo, y fíjense también que al mismo tiempo, al unísono que empieza el paciente su fase inspiratoria, la presión esofágica empieza a disminuir significativamente y llega a un punto en que el ventilador cicla, ¿cierto?, a fase expiratoria, pero el paciente continúa con un esfuerzo inspiratorio. Y ese esfuerzo inspiratorio es de tal magnitud que es capaz de vencer nuevamente la sensibilidad programada en el gatillaje, por lo tanto el ventilador le entrega un segundo ciclo, ¿ya? Esta causa, por lo general, se produce por dos subcausas, ¿ya? Un nivel de flujo inspiratorio insuficiente, y la segunda es porque el tiempo inspiratorio neural del paciente es mayor al tiempo inspiratorio programado en el ventilador mecánico. Por lo tanto, esas son las dos cosas que vamos a ir a evaluar una vez que tenemos un doble gatillaje iniciado por el paciente. El segundo es por un gatillaje reverso. Si se fijan en la curva de presión esofágica, que está marcada por la línea, después del primer ciclo el paciente genera un pequeño esfuerzo a nivel de presión esofágica, ¿ya? Por lo tanto, esto es un patrón reflejo asociado al gatillaje reverso que se produce cuando tenemos la hipótesis del gatillaje reverso es que esta insuflación pasiva producida por el ventilador mecánico generaría la activación del centro respiratorio, la que a su vez activaría al diafragma, produciéndose esta contracción refleja. Y esta contracción puede ser de tal magnitud que es capaz de vencer el gatillaje y se produce un doble gatillaje. O por el gatillaje reverso, no siempre se va a producir doble gatillaje, ¿ya? Y vamos a ver ejemplos.
Entonces, esta es la imagen con la cual se pueden encontrar, ¿cierto? Arriba tenemos la curva presión-tiempo, abajo flujo-tiempo y abajo volumen-tiempo. Y podemos ver que cuando tenemos este doble gatillaje y prácticamente no tenemos fase expiratoria, vamos a tener un volumen corriente que se duplica y se suma al primer volumen corriente. Ahora vamos a ver un caso en el cual tenemos un doble gatillaje iniciado por el paciente, ¿ya? Y en el cual tenemos un nivel de soporte insuficiente, por lo tanto lo que vamos a hacer en este caso va a ser aumentar el tiempo inspiratorio y aumentar también el nivel de soporte. Entonces fíjense, en los parámetros tenemos presión inspiratoria de 10 centímetros de agua, tiempo inspiratorio de 0,90, frecuencia respiratoria de 22 por minuto. Lo importante cuando ustedes titulen estos parámetros, sobre todo el tiempo inspiratorio, el nivel de presión inspiratoria, primero cuando tenemos que titular la presión inspiratoria al alza, siempre preocupémonos de que se genere un driving pressure, ¿cierto?, menor a 15 centímetros de agua, y preocupémonos por no generar atrapamiento aéreo. Por lo tanto, si aumentamos la presión inspiratoria y aumentamos el tiempo inspiratorio, vamos a tener que modificar y disminuir la presión, la frecuencia respiratoria que está programada. Fíjense ahora, cuando modificamos, aumentamos la presión inspiratoria a 12 centímetros de agua y el tiempo inspiratorio también lo aumentamos y disminuimos la frecuencia respiratoria, tuvimos que ya no tenemos ese doble gatillaje iniciado por el paciente. Por lo tanto, es muy importante ser capaces de identificar cuál es la causa principal que está generando ese doble gatillaje. Y eso lo distingo primero fijándome en quién inicia el primer ciclo. En este caso era el paciente, y asociado a la clínica tenemos un paciente con un esfuerzo inspiratorio importante, por lo tanto aumentando un poquito la presión inspiratoria, y el tiempo inspiratorio revirtió este doble gatillaje. Puede haber casos en que solo sea un problema que el tiempo inspiratorio neural del paciente sea mayor al tiempo inspiratorio programado en el ventilador, por lo tanto en esos casos no va a necesitar aumentar el nivel de soporte que le estamos suministrando, sino que solamente aumentar el tiempo inspiratorio. Esta es una imagen proporcionada por un colega brasileño, por Angelo Roncalli, en la cual podemos ver que tenemos un tiempo inspiratorio de 0,5 y tenemos que todos los ciclos son iniciados por el paciente. Fijémonos que después de su evaluación, Angelo identificó que era solo un problema de tiempo inspiratorio neural mayor al tiempo inspiratorio programado en el ventilador. Por lo tanto, acá no fue necesario aumentar la presión inspiratoria, sino que solo fue necesario aumentar el tiempo inspiratorio. Podemos ver que ahora no se está produciendo doble gatillaje, pero sí tenemos esa curva que me indica que todavía el tiempo inspiratorio está muy largo programado en el ventilador. Por lo tanto, el paciente, por eso se produce en la curva de presión-tiempo, esa inflexión bien pronunciada al final de la fase expiratoria y ese retorno rápido a cero de la curva de flujo expiratorio. Por lo tanto, eso indica que todavía faltaba aumentar un poco más el tiempo inspiratorio programado en el ventilador. Y pudimos ver que ya con un tiempo de 1 segundo desapareció tanto el doble gatillaje como esta típica forma que tenemos cuando tenemos un ciclado prematuro. ¿Ya? Esta es la típica forma de curva cuando tenemos un ciclado prematuro, que lo vamos a ver ahora en unos segundos. El autogatillaje. El autogatillaje son simplemente aquellos ciclos que no están programados ni tampoco gatillados por el paciente, pero que el ventilador, por alguna causa, le está entregando al paciente. Una de las causas poco comunes y poco conocidas son las oscilaciones cardíacas. Hay muchas veces, sobre todo los pacientes que están con alta dosis de droga vasoactiva o pacientes cardiópatas, que las oscilaciones cardíacas son de tal magnitud que son capaces de gatillar el ventilador mecánico, porque estas oscilaciones generan tales cambios a nivel de flujo y de presión que si tenemos el ventilador programado con una sensibilidad muy, muy sensible, valga la redundancia, se podría gatillar. ¿Ya? Por lo tanto, la clínica, como les digo, es muy importante a la hora de tener en cuenta para programar todos estos parámetros y para velar por una adecuada interacción con el ventilador. Fijémonos en este caso, en el cual ya podemos ver unos ciertos artefactos en la curva de presión-tiempo y flujo-tiempo, ¿cierto? Y esos artefactos están dados por las oscilaciones cardíacas. Por lo tanto, en este caso, vamos a ver el video. Lo que vamos a tener que hacer, en este caso, si se fijan, me está marcando como asistidas, tenemos una frecuencia total ahí de 23 por minuto y una frecuencia programada de 20 por minuto.
¿ya? Tenemos todas estas oscilaciones, estas ondas, ¿cierto? La curva de presión tiempo y flujo a tiempo. Y fíjense que una vez que vamos a aumentar un poco este valor, se van a acentuar cada vez más estas ondas y vamos a poder evidenciar que eran estos cambios de flujo generados por las oscilaciones cardíacas los que estaban produciendo el gatillaje del ventilador mecánico. ¿Ya? Podemos ver que se repiten en todo el ciclo respiratorio, por lo tanto, no eran gatillados ni por el paciente, ni por el ventilador mecánico, sino que estaban siendo gatillados por el ventilador mecánico. Incluso si ustedes pueden activar el bip, ¿cierto? El sonido en el monitor de signos vitales, y se van a dar cuenta que cada onda coincide con esos signos vitales, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante tener en consideración la precaución de titular adecuadamente la sensibilidad inspiratoria en este tipo de pacientes, los pacientes cardiópatas y los pacientes con alto nivel de droga vasoactiva, ¿ya? Este otro caso, en el que se pueden dar cuenta, está mucho más acentuado las oscilaciones cardíacas, ¿ya? Esto fue una vez que titulamos a este paciente con un nivel de sensibilidad inspiratoria adecuado. Por lo tanto, pueden ver que los cambios de presión y de flujo que son capaces de generar las oscilaciones cardíacas pueden ser de una magnitud bastante importante. Ahora, veamos este caso en el cual nos vamos a encontrar con artefactos, pero esta es la típica curva que ustedes se pueden encontrar. Se fijan, ahí se va a producir una serie de ciclos que no están programados por el ventilador, que es la típica forma de la curva cuando podemos tener... no, está apareciendo la imagen, ¿no? Ahí sí. Entonces, como les decía, en esta imagen, en este video, se pueden dar cuenta que ya no tenemos esta interferencia, estos artefactos en la gráfica ventilatoria. Por lo tanto, esto es lo que se pueden encontrar cuando, por ejemplo, cuando están realizando un procedimiento de succión endotraqueal, ¿cierto? Sistema de aspiración cerrado, lo que puede pasar cuando se daña una de las ramas del circuito, cuando se desinfla el CAF o cuando tenemos un desplazamiento del tubo endotraqueal. Cuando tenemos presencia de fístulas también se pueden presentar este tipo de autogatillaje. Y siempre, por lo tanto, cuando tenemos la duda si hay fuga o no, es importante evaluar la curva volumen-tiempo o los bucles que tengan asociado el componente volumen para determinar si es que tenemos fuga, ¿cierto? Tenemos que fijarnos como en el primer ciclo que el volumen expirado llegue a cero, y cuando no llega a cero y corta antes, ¿cierto? Y se mantiene ese corte en todos los ciclos por igual, está claramente indicado que tiene fuga el ventilador mecánico y tenemos que averiguar, ¿cierto? Y determinar la causa, por qué está fugando, ¿ya? Y esto es lo que pueden ver, ¿cierto? Se ven todos esos artefactos cuando tenemos condensación en una de las ramas del circuito. Y ese exceso de condensación puede generar autogatillaje también, por lo tanto es importante tener bien en consideración el tema de la condensación en los circuitos para que no nos genere autogatillaje, ¿ya? El gatillaje reverso, como les mencionaba, es un tipo de asincronía que ha sido descrita hace pocos años, ¿ya? El primer trabajo de Akuminiaki y colaboradores del 2013 en la CHES fue el que nos empezó a hablar de gatillaje reverso. Y el gatillaje reverso, como les mencionaba anteriormente, puede simular varias asincronías. Puede simular ciclado prematuro, puede simular asincronía de flujo insuficiente, puede generar doble gatillaje. Por lo tanto, es muy importante saber reconocerla para no confundirnos y no tomar la acción de manejo inadecuada. Y pueden ver en la imagen, arriba tenemos la curva flujo-tiempo y abajo presión esofágica, y podemos ver que en las líneas, la primera línea me marca el inicio por parte del ventilador del ciclo, y la segunda línea me marca el inicio del ciclo por parte del paciente, ¿cierto? Con esa depresión a nivel de presión esofágica. Y lo que podemos ver en todos los ciclos es que el primer ciclo siempre lo inicia el ventilador mecánico, siempre, ¿ya? Entonces, como les mencionaba anteriormente, esta insuflación pasiva estaría generando una activación
respiratorio, el cual enviaría la orden al diafragma para que se produjera una contracción. Por lo tanto, si se fijan en este caso, la contracción no es lo suficientemente intensa para que gatille un segundo ciclo. Por lo tanto, acá no se produjo un doble gatillaje, ¿ya? Y se fijan, siempre se va a presentar en una relación, en un patrón, ¿ya? En las relaciones más comunes es 1:1, quiere decir que por cada ciclo que inicia el ventilador hay un gatillaje reverso. En una relación 1:2, que es la de esta imagen, en la cual podemos ver, ahí en rojo tenemos uno de los ciclos, ¿cierto?, que tenemos con gatillaje reverso. En el segundo ciclo no tenemos gatillaje reverso, pero en el tercer ciclo sí tenemos un gatillaje reverso. En este caso sería una relación 1:2, ¿ya? También una relación frecuente es la 1:3. Pero tengan en cuenta que siempre el primer ciclo, ¿ya? Siempre el primer ciclo es iniciado por el ventilador mecánico. Por lo tanto, siempre me voy a tener que fijar en quién inicia el primer ciclo. La misma premisa que cuando distinguimos doble gatillaje, ¿ya? Es muy importante eso para este tipo de asincronía. Ahora, lo otro importante cuando hablamos de gatillaje reverso es que por lo general se da en pacientes con un nivel de sedación profunda o que están en un periodo de transición, ¿ya? De una sedación profunda a un poco de superficialización. Por lo tanto, no nos vamos a encontrar con gatillaje reverso en pacientes en modos espontáneos, por ejemplo, o en modos que ya estén asistidos completamente por el paciente, ¿ya? Y obviamente, una de las formas y estrategias también, si uno de los objetivos no es progresar con la desconexión del paciente, es optimizar el nivel de sedación o pasar a bloqueo neuromuscular, ¿ya? Podemos ver en esta imagen, en la primera curva, ¿cierto?, presión-tiempo, la segunda flujo-tiempo y la de abajo la presión esofágica, que la línea punteada, o vamos primero a quien inicia el primer ciclo del doble gatillaje. Y podemos ver que en el primer ciclo del doble gatillaje fue iniciado por el ventilador mecánico, ¿cierto? No tenemos una inflexión negativa al inicio de la fase inspiratoria que nos indique que el paciente es quien está iniciando ese ciclo. Y podemos ver en la línea punteada que recién a ese nivel empezó a disminuir la presión esofágica. Y esa disminución de presión esofágica fue de tal magnitud que generó el gatillaje de un segundo ciclo, generando un doble gatillaje. Pero en este caso, no va a ser por un tiempo inspiratorio neural mayor al programado en el ventilador, ni por un nivel de soporte insuficiente, sino que por un gatillaje reverso, por un reflejo. Podemos ver que en el segundo ciclo que nos presenta la gráfica, no tenemos gatillaje reverso, pero en el tercer ciclo volvemos a tener un gatillaje reverso. Por lo tanto, tenemos un patrón, una relación, 1:2. Siempre se va a presentar en un patrón este tipo de asincronía, ¿ya? También es importante a la hora de evaluar si es que tenemos dudas de quién está iniciando el primer ciclo, o si es gatillaje reverso o no. Vamos a ir con un caso clínico en el cual, si se pueden dar cuenta, no tenemos, todos los ciclos están siendo iniciados por el ventilador, pero no tenemos gatillaje reverso. Tenemos esas inflexiones al final de la curva de presión y esos cambios bruscos del flujo expiratorio, que están retornando a fase inspiratoria, producidos por el gatillaje reverso, ¿ya? Esta es una de las estrategias. Hasta el momento hay solo reportes de casos de cómo abordar el gatillaje reverso. Algunos reportes indican aumentar un poco el volumen corriente, otros reportes indican aumento de frecuencia respiratoria, otros disminución de frecuencia respiratoria, otros modificación de la PIP, modificación e institucionalización del tiempo inspiratorio, pero no hay nada concreto todavía hasta el momento, ¿ya? Pero si se fijan, la estrategia que a nosotros nos ha resultado con este tipo de asincronía, de alguna manera para abolir este reflejo, es aumentar al lado de la cama del paciente tanto el tiempo inspiratorio como titular al alza un poquito el volumen corriente o en modo controlado por presión la presión inspiratoria. ¿Hasta cuándo? Hasta que empecemos a ver una abolición de este reflejo. Si se fijan, ahora ya no tenemos ese gatillaje reverso, y una vez que lo abolimos vamos a restablecer los parámetros originales, y si lo manejamos adecuadamente no debería volver a aparecer por un periodo de tiempo determinado. Hay veces en que aparece de nuevo el gatillaje reverso, ya después de un par de horas, y hay veces que el gatillaje reverso no aparece ya por lo menos en un día, ya en 24 horas. Por lo tanto, esta es una estrategia, la voy a repetir, que nosotros nos ha servido y que nos ha ayudado para abolir este reflejo. Fíjense que todos los ciclos están iniciados por el paciente, se producen esas inflexiones negativas, producto que el paciente todavía sigue en fase inspiratoria, porque se está activando el diafragma de manera refleja, en desfase,
por el inicio por parte del ventilador, le aumentamos un poco la presión inspiratoria para aumentar el volumen corriente y un poco el tiempo inspiratorio. Siempre recuerden tener precaución con el concepto de ventilación mecánica protectora para mantener un driving menor a 15 y que no nos desviemos del volumen corriente ideal para ese paciente. Entonces vamos a poder ver que vamos a abolir ese reflejo. A veces hay pacientes que tarda más que en otros y hay pacientes en que funciona de mejor manera el modificar la frecuencia respiratoria, ¿ya?, que en otros. Por lo tanto, es importante ver qué estrategia le va a resultar a ese paciente. Entonces, se fijan, hemos abolido completamente el reflejo y una vez que hemos abolido el reflejo, vamos a restablecer los parámetros originales y si lo hemos abolido adecuadamente, no va a regresar por lo menos en un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Ahora vamos a ver este otro caso, pero es otra forma de ser capaces de distinguir si esto es producto de un gatillaje reverso o no. Porque acá tenemos un doble gatillaje, ¿cierto? Pero podemos tener la duda si es que es iniciado por el paciente, si es que es un tema de fase de tiempo inspiratorio neural o no, de un nivel de soporte insuficiente. Por lo tanto, una estrategia, como esto es un reflejo, va a ser pasar por un par de segundos al paciente a un modo espontáneo. ¿Ya? Y como es un reflejo, si es que no tengo una insuflación pasiva por parte del ventilador mecánico, no se va a gatillar ningún gatillaje reverso. Fijémonos en la imagen. Podemos ver que tenemos doble gatillaje en todos los ciclos, ¿cierto? Modo controlado por volumen. Ahí tenemos algo que simula un ciclado prematuro. Tenemos algo que simula ahí una sincronía de flujo insuficiente. Incluso está simulando como 3 asincronías de gatillaje. Por lo tanto, lo pasamos a un modo espontáneo. Se fijan, le titulamos un nivel de soporte determinado al volumen corriente, pero claramente vamos a observar que una vez que pasamos a este paciente un modo espontáneo, no vamos a tener presencia de esfuerzo. ¿Ya? Esa es una forma también de distinguir y de complementar el hecho de que evaluemos quién es el que inicia el primer ciclo, ¿ya? Es pasar al paciente a un modo espontáneo para asegurarnos de que no se está produciendo un gatillaje reverso. ¿Ya? Y no es menor el porcentaje de gatillaje reverso en relación a los dobles gatillajes, es un 35% aproximadamente. Las sincronías de flujo insuficiente son un poco más fáciles de distinguir y más fáciles de solucionar. Y los vamos a dividir en dos grupos, las sincronías de flujo insuficiente y las de exceso de flujo. Cuando hablamos de flujo insuficiente, por lo general son esos pacientes en los cuales están controlados por volumen, están en un nivel de sedación profundo y se empiezan a superficializar. Y como están en un modo controlado por volumen corriente, puede ser que el volumen sea insuficiente para algunos ciclos, teniendo en cuenta que el volumen está fijo, ¿cierto? Y la presión es variable. Pero cuando tenemos estas características, en un modo controlado por volumen, cualquier tipo de deformación, y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, cualquier tipo de deformación de la curva presión-tiempo en un modo controlado por volumen, es una asincronía de flujo insuficiente. El paciente necesita más flujo. Por lo tanto, si el paciente está en proceso de desconexión y el plan y el objetivo es progresar en la desconexión del paciente, podríamos pensar en pasarle un modo controlado por presión donde el flujo, ¿cierto?, el volumen sean variables. Por lo tanto, fijémonos que en esta imagen cada flecha indica un esfuerzo por parte del paciente y podemos ver que es diferente en cada ciclo. En cada ciclo de la imagen podemos ver un esfuerzo de diferente magnitud. Por lo tanto, no siempre vamos a tener que el paciente está realizando mucho esfuerzo o poco esfuerzo. Por eso es importante que ante cualquier deformación de la curva de presión-tiempo en un modo controlado por volumen, tengamos presente que estamos ante una sincronía de flujo insuficiente. Por lo tanto, tenemos que, si el objetivo es progresar en la desconexión, ya modificar el modo ventilatorio, un modo controlado por presión, o si el objetivo no es ese y es que el paciente se mantenga en un nivel de sedación profundo, es optimizar el nivel de sedación. Y vamos a ver este caso, fijémonos en la primera imagen y en la segunda imagen. En la primera imagen tenemos un paciente controlado por volumen, en que claramente tenemos una sincronía de flujo insuficiente. En los primeros 2 ciclos podemos ver que el esfuerzo del paciente no es tan significativo, pero ya a partir del tercer ciclo tenemos mucho esfuerzo por parte del paciente. Entonces este paciente lo vamos a pasar a un modo controlado por presión, y podemos ver que ahí abajo de los parámetros en azul, ¿cierto? En gris tenemos los parámetros tentativos de
el modo controlado por presión, ¿cierto? Homologando el volumen corriente a la presión inspiratoria y el flujo inspiratorio al tiempo inspiratorio. Y podemos ver que solo en lo que nos vamos a demorar en programar y en apretar la opción para cambiar el modo, cambia completamente, ¿cierto? La gráfica ventilatoria y ya la curva de presión-tiempo no se presenta de esa manera y podamos a poder ver en la clínica que el paciente descansa, ¿cierto? Y ya no sigue con tanto trabajo respiratorio. ¿Ya? Esta imagen la podríamos confundir fácilmente con un doble gatillaje si lo vemos, ¿cierto?, a distancia. Pero fijémonos que el tiempo expiratorio, que separa los dos ciclos, ¿cierto? Tenemos un tiempo expiratorio, incluso que llega a cero. Por lo tanto, esto no se considera un doble gatillaje. Lo único que podemos ver es que se deforma, ¿cierto?, la curva de presión-tiempo, y podemos ver el esfuerzo inspiratorio importante que realiza el paciente para producto, ¿cierto?, de este flujo inspiratorio insuficiente. Este paciente claramente está en condiciones para ser, para ser modificado a un modo controlado por presión. Vamos a ver este caso en el cual, fíjense que también tenemos una deformación de la curva presión-tiempo y la curva flujo-tiempo, producto de este esfuerzo inspiratorio por parte del paciente. Por lo tanto, lo que se hizo en este video, que es cortesía de un colega, Esteban Carvajal, en el cual lo que él hizo fue modificar de este modo controlado por volumen a un modo controlado por presión. Le hizo el cambio de presión control a un modo controlado por presión. El tiempo y tenemos que la gráfica cambió completamente. Ahora, lo que podemos tener también como asincronías de flujo son las que se conocen como asincronías de flujo insuficiente, perdón, de flujo excesivo. Y esto es algo muy común cuando titulamos el rise time o cuando se titula el flujo inspiratorio en los modos controlados por volumen y el rise time en los modos controlados por presión. ¿Ya? Tenemos que recordar que el rise time es el tiempo que transcurre desde que se inicia la fase inspiratoria hasta que se alcanza la presión programada. Por lo tanto, si nosotros acortamos demasiado ese tiempo que transcurre desde que se inicia la fase inspiratoria hasta que se alcanza la presión programada, podemos tener estos aumentos de presión en vía aérea al inicio de la fase inspiratoria. ¿Ya? Por lo tanto, esta va a ser una forma de identificar cuando nosotros tenemos una asincronía por un exceso de flujo. Por lo tanto, si estamos en un modo controlado por presión, vamos a tener que ir a titular, ¿cierto?, a disminuir un poco o acortar el tiempo que transcurre entre que se inicia la fase inspiratoria hasta que se alcanza la presión programada, o si estamos en un modo controlado por volumen, a disminuir un poco el flujo inspiratorio para que no se produzcan estos aumentos de presión de vía aérea que están dados por un aumento de la resistencia que genera este flujo. ¿Ya? Fijémonos en este video, en los cuales les voy a pedir que se fijen en la primera pendiente de la curva presión-tiempo. Se fijan, está relativamente horizontalizada, pero a medida que nosotros modifiquemos el porcentaje de del rise time, vamos a ver que se va a verticalizar si hacemos que el tiempo inspiratorio, o el tiempo que transcurre desde que se inicia la fase inspiratoria hasta que se llega a la presión programada, se acorta o se alarga. Y vamos a ver cómo se va a modificar, ¿cierto?, modificando este porcentaje. Vamos a modificar del 50% al 90%, y vamos a ver que esta imagen se va a verticalizar, esta pendiente. Entonces, estamos generando que el tiempo que transcurre desde que se inicia la fase inspiratoria hasta que se llega a la presión programada se acorte. Por lo tanto, se producen esos aumentos de presión en vía aérea si acortamos mucho ese tiempo. ¿Ya? Recordemos que el rise time es un parámetro que se utiliza mucho en ventilación no invasiva como parámetro de confort. ¿Ya? Por lo tanto, en un paciente con un nivel de sedación muy profundo, con bloqueo neuromuscular, puede que no sea la mejor idea modificar tanto este parámetro, ¿ya? Sino que titular, si es que tenemos otro tipo de asincronía, lo más probable es que nos encontremos con gatillaje reverso cuando nos estamos enfrentando a un paciente con un nivel de sedación más profundo. Y pueden ver que cuando titulamos a la baja ese porcentaje, se horizontalizó la pendiente de la curva presión-tiempo. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver, nos quedan las últimas dos asincronías que están asociadas al ciclado, al ciclaje, a la fase de ciclado, ¿cierto? Que es la fase que transcurre desde lo que pone término a la fase inspiratoria, ¿cierto? Y lo vamos a ver en modos controlados en CPAP más presión de soporte, que es cuando está ciclado por flujo, ¿ya?
tenemos que recordar que hay un parámetro muy importante cuando nos enfrentamos a un paciente que está en más presión de soporte, principalmente la presión de soporte y un modo controlado por presión que es espontáneo y que está ciclado por flujo, ¿cierto? Y en la sensibilidad expiratoria. Vamos a tener acá la curva presión-tiempo arriba y abajo la curva flujo-tiempo. Y en la curva presión-tiempo ya nos podemos dar cuenta que el ciclo está iniciado por el paciente. Tenemos esa inflexión negativa que nos está indicando que el paciente es quien está gatillando el primer ciclo, ¿ya? Pero podemos ver que tenemos una depresión, una inflexión importante en la presión de vía aérea acompañada por un cambio brusco en el flujo expiratorio que retorna rápidamente a cero, ¿ya? Esto se origina porque el paciente aún sigue en fase inspiratoria. Recuerden que cuando hablamos de gatillaje reverso, decíamos que a veces podía el paciente, el esfuerzo con el cual se generaba esta contracción refleja por parte del diafragma, podía vencer o no la sensibilidad programada en el gatillaje. Bueno, en este tipo de asincronía, la causa va a ser porque tenemos un tiempo inspiratorio neural del paciente mayor al tiempo inspiratorio programado en el ventilador. Ahora, claro, estamos en un modo espontáneo, no podemos titular directamente el tiempo inspiratorio, o la relación tiempo inspiratorio-tiempo expiratorio. Pero tenemos un parámetro que es la sensibilidad expiratoria, que si se fijan en la esquina derecha, ¿cierto? Al lado de la PIP, está un parámetro que está expresado en porcentajes, que es la sensibilidad expiratoria, que ahí nos indica 25%. Y eso nos está indicando que cuando el flujo inspiratorio caiga un 25% de su valor, el ventilador va a ciclar de fase inspiratoria a fase expiratoria. Por lo tanto, nosotros modificando ese criterio y, por ejemplo, aumentando ese porcentaje, en vez de que cicle al 25%, le podemos pedir que cicle al 50%. Y de esa manera, indirectamente, vamos a estar acortando el tiempo inspiratorio. Pero si le pedimos que cicle al 10%, vamos a estar indirectamente alargando el tiempo inspiratorio. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, si nos encontramos con este tipo de imágenes en la gráfica, es ser capaces de modificar este parámetro para adecuar el tiempo inspiratorio neural del paciente al del programado del ventilador mecánico. Entonces, eso fue lo que hicimos en este caso. De 25%, si fijan ahí, nos generó incluso un doble gatillaje, lo modificamos a un 10% y podemos ver que desapareció porque lo que hicimos fue hacer coincidir el tiempo inspiratorio neural del paciente con el tiempo inspiratorio programado en el ventilador. Y esta es la típica imagen que, si se acuerdan, el gatillaje reverso también es capaz de simular, que se produce cuando tenemos un ciclado prematuro. Las flechas blancas nos indican esa disminución importante de presión de vía aérea, y las flechas rojas, ese cambio brusco de flujo expiratorio producido por este esfuerzo inspiratorio con el cual el paciente continúa. Porque el paciente inició el ciclo respiratorio, el ventilador le está dando el soporte, el ventilador cicló a fase expiratoria, pero el paciente continúa en fase inspiratoria. Pero ese esfuerzo no fue capaz de gatillar nuevamente no fue capaz de vencer el umbral de sensibilidad inspiratoria nuevamente. Por lo tanto, no le entregó un segundo ciclo, pero fácilmente el paciente en algunos ciclos podría ser capaz de vencer con ese esfuerzo remanente la sensibilidad inspiratoria, el umbral, por lo tanto generando un doble gatillaje. Y la última sincronía que vamos a ver es el ciclado tardío, en la cual la causa principal de ciclado tardío va a ser que tenemos un tiempo inspiratorio excesivo, ¿ya? Ahora el tiempo inspiratorio programado en el ventilador es mayor al tiempo inspiratorio neural del paciente. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar acá es que el paciente, para tratar de compensar esa falta de tiempo expiratorio, va a empezar a realizar una expiración activa, ¿ya? Por lo tanto, en la curva presión-tiempo y flujo-tiempo, podemos ver que en la curva presión-tiempo vamos a tener estos aumentos de presión en vía aérea, lo que nos indica la flecha blanca, y en las flechas rojas vamos a ver que el flujo inspiratorio cae de manera brusca. Todo esto es producido por un aumento de presión en vía aérea. ¿Cierto? Los que nos dedicamos a la kinesiología intensiva, podemos reconocer muy bien esta sincronía, porque a veces nosotros, cuando comprimimos el tórax para permeabilizar la vía aérea, a veces nos desfasamos un poquito y generamos una compresión cuando el paciente todavía está en fase inspiratoria, ¿cierto? Y se generan estos aumentos de presión en vía aérea y se generan estas caídas bruscas del flujo inspiratorio, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que nos encontremos con esta imagen, tenemos que pensar en adaptar el tiempo inspiratorio programado en el ventilador, ¿cierto?, al del paciente. Pero en este caso no lo vamos a aumentar, tenemos que disminuirlo, ¿ya? ¿Y hasta cuándo lo vamos a disminuir? Hasta que no veamos estos aumentos de presión de vía aérea y esta caída brusca en el flujo inspiratorio, ¿ya?
Ahora, esta es la última imagen y quiero que la puse y la coloqué en esta presentación para hacer énfasis en un punto, ¿ya? Y que es que no siempre nos preocupemos por la gráfica, sino que por el paciente y por realizar una buena evaluación clínica del paciente. Muchas veces cuando hacemos estas presentaciones de gráfica ventilatoria, nos preocupamos solo de la gráfica y dejamos de lado la condición del paciente. Pero fíjense que en este caso, el primer ciclo nos está indicando un ciclado tardío. Tenemos una expiración activa, en el segundo ciclo tenemos un doble gatillaje, en el tercer ciclo, si podemos ver, tenemos 3 ciclos juntos, lo que podríamos clasificar incluso como un triple gatillaje, y en el cuarto tenemos un doble gatillaje. Pero si fijan, tenemos muchos artefactos también. Si yo viera solo esta imagen, lo más probable es que me equivocaría en cuanto a mi manejo, ¿ya? Porque esta sincronía y todas estas sincronías que ven en esta imagen no son por tiempo de fase de tiempo inspiratorios neurales, no son por nivel de soporte insuficiente, no son por gatillajes reversos, no. Son porque el paciente tenía un exceso de secreción en el tubo endotraqueal, que lo estaba ocluyendo, por lo tanto el paciente necesitaba realizar un esfuerzo inspiratorio muy importante, ¿cierto?, para poder recibir el soporte adecuado del ventilador, y le costaba mucho expirar también. Por lo tanto, no era raro que se generaran estos dobles gatillajes, producto del esfuerzo importante del paciente, y que se generaran en la fase expiratoria, o en algunos ciclos también, estos ciclados tardíos, estas expiraciones activas. Por lo tanto, acá el simple manejo era realizar una adecuada permeabilización de la vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, ese es el mensaje que les quiero dejar. Muchas gracias, y ese es mi correo por si ustedes quieren acceder a más material, ¿ya? No tengo ningún inconveniente en presentárselo y enviárselo. Muchas gracias. Perfecto, Iván. Muchas gracias por tu exposición. La verdad es que hay algunas preguntas que hemos recopilado durante la jornada. La primera de ellas es: ¿cuál es la mayor asincronía que has visto en tu experiencia en los pacientes con COVID-19 en esta época? Ya. Aún con COVID-19 no hemos visto asincronía, ¿ya? Sobre todo porque los pacientes COVID que hemos tenido, algunos no han estado conectados a ventilación mecánica, y los que han estado conectados a ventilación mecánica han estado con bloqueo neuromuscular. Entonces, con bloqueo neuromuscular no tenemos presencia de asincronía. Ahora, nosotros en el hospital tenemos un gran número de pacientes que generan a veces gatillaje reverso, ¿ya? O doble gatillaje producto de gatillaje reverso. Si bien en el estudio está evidenciado que aproximadamente un 34,9% de los dobles gatillajes totales, el gatillaje reverso yo creo que un poquito mayor, porque la mayoría de los dobles gatillajes obviamente son en modo asistido, ya en modo más controlado, y nosotros tenemos un número importante de pacientes con gatillaje reverso en la unidad, ¿ya? Y por eso es muy importante hacer el énfasis en cómo detectarlo y cómo diferenciar los diferentes tipos de doble gatillaje. Lo otro que vemos muy seguido son esfuerzos inefectivos, pero ya cuando están en modo espontáneo, ¿ya? Por lo mismo, porque a veces los pacientes empiezan a mover mucho volumen corriente, empezamos a generar estos aumentos de tiempo inspiratorio, empezamos a tener un poco tiempo expiratorio, se empieza a generar atrapamiento aéreo, y eso genera el ambiente preciso para que se puedan producir esfuerzos inefectivos. Pero hasta el momento, en pacientes COVID específicos, no tenemos, y eso es algo que esperamos también evidenciar, es qué tipo de asincronías son las más frecuentes en este tipo de pacientes. Mi hipótesis es que nos vamos a encontrar con mucho gatillaje reverso y que nos vamos a encontrar con muchos doble gatillajes producto de este gatillaje reverso. Perfecto. Nos preguntan, no sé si en alguna gráfica particular se mostró, pero nos dicen, no me quedó claro cómo identificó quién parte de la sincronía, si es el paciente, el ventilador. Veámoslo. En el fondo les importa mucho. Exacto. Es algo súper, eso es lo más importante, es la clave para distinguir los doble gatillajes. Muy buenas preguntas. Vamos a ver el doble gatillaje. Y recuerden, chiquillos, que nosotros cuando nos enfrentamos a las curvas, ¿cierto? Y pensemos que tenemos a disposición solo las curvas presión-tiempo y flujo-tiempo. Fijémonos siempre en quién inicia el primer ciclo. Esa va a ser la clave. Y eso lo vamos a ver en la curva presión-tiempo. Vamos a ver acá, ¿cierto? En esta clasificación de doble gatillaje, que tenemos esta inflexión negativa al inicio de la fase inspiratoria.
¿ya? Que esto nos está indicando que el paciente es quien está iniciando el primer ciclo, ¿ya? Acuérdense que en el doble gatillaje esta es la clave, una de las claves para determinar y para clasificar los diferentes tipos de asincronía. En la segunda podemos ver que el inicio del ciclo es por parte del ventilador mecánico y que después se activa el diafragma, producto de un gatillaje reverso, ¿ya? Por lo tanto, ser capaces de distinguir quién es el que inicia el primer ciclo va a ser la clave para determinar el tipo de doble gatillaje, ¿ya? Lo otro importante, recuerden que si tenemos la duda si es gatillaje reverso o no, pasemos un par de segundos al paciente a un modo espontáneo, porque si es por un gatillaje reverso, que es un reflejo, ¿cierto?, producido por esta activación refleja del centro respiratorio, producido a su vez por la insuflación pasiva de los pulmones, va a generar apnea, porque no estamos, ¿cierto?, insuflando de manera pasiva a los pulmones, no tenemos una frecuencia respiratoria mandatoria, por lo tanto, nos vamos a encontrar que el paciente no ventila y no genera ningún ciclo. Por lo tanto, de esa manera también podemos decir, este paciente, este doble gatillaje es por gatillaje reverso, ¿ya? No sé si les quedó claro esa parte, pero fíjense siempre en el primer ciclo, ¿ya? El primer ciclo, y si tienen la duda si es gatillaje reverso o no, fíjense también en las letras de los ciclos. El primer ciclo en un gatillaje reverso siempre les va a mostrar una C de controlado, ¿ya? Y el segundo ciclo les va a mostrar la A de asistido. Pues les va a mostrar la A de asistido porque esta insuflación pasiva generó esta activación del diafragma de manera refleja y ahí se activó, pero siempre va a ser iniciada por el ventilador mecánico, ¿ya? Perfecto. Otra pregunta dice si las asincronías por gatillaje reverso siempre es el ventilador quien gatilla siempre, por tiempo. Exacto, siempre. Siempre el primer ciclo del gatillaje reverso siempre es el ventilador quien lo inicia. Ni siempre se va a presentar en un patrón. Como les decía, puede ser un patrón 1-1 en que tengamos gatillaje reverso en todos los ciclos. Puede ser 1-2 que tengamos un gatillaje reverso en un ciclo, después en otro no, y después otro gatillaje reverso. O 1-3, ¿cierto? Que tengamos un gatillaje reverso, después 2 ciclos, ¿cierto? Gatillados bien por el ventilador y después tengamos otro gatillaje reverso, ¿ya? Estrategias de manejo, como les decía, no hay nada en evidencia hasta el momento, ¿ya? Nosotros lo que hemos tratado de hacer es tratar de abolir este reflejo, ¿ya? Generando esta modificación tanto de presión inspiratoria como de tiempo inspiratorio. Pero a veces hemos tenido que nos han resultado mejor con modificaciones de frecuencia respiratoria de la abolición del reflejo. Pero como les digo, hasta el momento lo único que hay descrito el estudios que está realizando nuestro colega Felipe Damiani en la Católica y los estudios descriptivos que nos indican que el 35% de los dobles gatillajes son gatillajes reversos, ¿ya? Y el estudio de la CHET del 2013 a Kominiaki que nos indica algunos casos clínicos, unos 4 o 5 casos clínicos en los cuales todos se manejaron y resolvieron de manera diferente. Perfecto. Nos dicen si podríamos hacer una diferenciación entre un ciclado prematuro con el trigger reverso. Sí. Recuerden que, como les comentaba, el gatillaje reverso va a ser como el camaleón de la asincronía, porque nos va a simular la mayoría de la asincronía. Por lo tanto, en algunos pacientes, si no me genera, por ejemplo, un doble gatillaje, el gatillaje reverso, me va a estar generando la forma de la curva cuando tengo un ciclado prematuro. Pero ¿cuál es la diferencia con el ciclado prematuro? Que el ciclado prematuro, recuerden que siempre se da porque el tiempo inspiratorio neural del paciente es mayor al tiempo inspiratorio programado en el ventilador. Por lo tanto, quiere decir que siempre va a ser iniciado por el paciente. Y que si tenemos al paciente en un modo espontáneo, el paciente va a estar va a generar, por ejemplo, si estamos en un CPAP más presión de soporte y vemos esta forma de la curva de gatillaje, de ciclado prematuro, es sí o sí ciclado prematuro, porque en un gatillaje reverso el paciente no tiene este estímulo pasivo mandatorio por parte del ventilador, por lo tanto no se gatilla genera gatillaje reverso, no se gatilla ese reflejo. Un paciente con un nivel de sedación, por ejemplo, un SAS 3-4 no va a tener gatillaje reverso, ¿ya? Hasta SAS 1-2 lo más probable es que nos encontremos, ¿ya? Pero siempre el gatillaje reverso, acuérdense que lo inicia el ventilador, por lo tanto no vamos a tener esa inflexión negativa al inicio de la curva de presión. En el ciclado prematuro siempre va a ser iniciado por el paciente, va a ser siempre. Y la diferencia con el doble gatillaje al ciclado prematuro es que el ciclado prematuro no fue capaz, ¿cierto?, una vez que cicló el ventilador, de con ese esfuerzo inspiratorio remanente del paciente, de vencer la sensibilidad inspiratoria. Esa es la diferencia.
Perfecto, vamos a ir con la última pregunta. La verdad es que han aparecido bastantes con respecto al tema. Sí. Bien complejo. Nos dicen si la sincronía de flujo por exceso de flujo es el mismo overshoot. Es el mismo overshooting, eso se me olvidó en la presentación, muchas gracias. Es lo mismo que se conoce como overshooting. Como le decía al inicio de la presentación, este es un tema y cuando nosotros hemos publicado los trabajos, siempre nos preguntan, ¿cierto?, en las revisiones de dónde sacamos las definiciones o por qué usamos esta definición o la otra. Es porque no hay nada consensuado todavía, no hay nada estandarizado. Por lo tanto, si tomamos 10 artículos diferentes, lo más probable es que en esos artículos nos encontremos con 5 definiciones diferentes y eso lo hace mucho más complejo para estudiar y para explicar. Pero sí, exceso de flujo es lo mismo que se van a encontrar con overshooting, y asincronía de flujo insuficiente también la van a poder encontrar como flow starvation en muchos trabajos, ¿ya? Y por si tienen las dudas también, en otros trabajos el doble gatillaje se menciona como doble ciclado, ¿ya? En muchos trabajos. Entonces, cuando lean un trabajo y dice doble ciclado, se refieren a doble gatillaje. Y en cuanto a esfuerzo inefectivo, aparte de la definición que yo les di, muchos trabajos la definen como una disminución de presión de vía aérea mayor o igual a 0,5 centímetros de agua, ¿ya? Pero yo creo que nadie va a ser capaz de distinguir un nivel de una inflexión de 0,5 centímetros de agua. Es complicado. Por lo tanto, lo que les recomiendo ahí es titular bien la graduación, la calibración de la gráfica para que tengan una gráfica bien visible y que no los confundan artefactos como secreciones, oscilaciones cardíacas y se confundan con esfuerzo inefectivo. Perfecto, Iván, te queremos dar las gracias. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Queremos dejarlos a todos invitados a seguir participando en las jornadas. Mañana retomamos a las 12 del día, como es habitual. Solo hoy tuvimos un pequeño atraso. Así que muchas gracias a todos y quedan cordialmente bienvenidos a seguir participando y capacitándose en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y también del Hospital Digital. No sé, Iván, si quieres darles algunas palabras de cierre a los profesionales. Muchas gracias por la audiencia, por las preguntas. La verdad es que es un tema complejo, pero si se fijan es un tema complejo porque no hay mucho consenso al respecto, ¿ya? Entonces lo que les recomiendo, y le he dicho yo creo que hasta el cansancio, es que no nos preocupemos solo por la gráfica, sino que preocupémonos por la evaluación clínica y por entender bien la fisiología del paciente. Porque si nos preocupamos solo de la gráfica, lo más probable es que cometamos muchos errores al momento de adaptar y al final, sí, a veces la solución va a ser optimizar el nivel de sedación, ¿ya? Pero hay otras veces en que no. Y mientras antes seamos capaces de identificar las asincronías, menos asincronías se van a ir sumando al mismo paciente. ¿Ya? Tengamos en cuenta que podemos tener mucha asincronía en el mismo paciente y tenemos que ser capaces de distinguir cuál es la primaria. Pero muchas gracias, Camila, muchas gracias al equipo de Hospital Digital por la invitación, ¿cierto? Y eso, lo bueno es que esta instancia, ¿cierto?, nos ayudan a entender de que el conocimiento no es exclusivo de ninguna profesión, ¿cierto? Y que no tiene que ser un límite ni la distancia ni los recursos económicos para tener un adecuado aprendizaje. Ok, muchas gracias y hasta luego a todos.